Aún en medio de la enfermedad, Dios es bueno. Aún en medio de las dificultades, Dios es bueno. Aún en medio de este distanciamiento físico que aún estamos experimentando con la pandemia, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estar considerando el Evangelio, la buena noticia del Señor para el domingo de hoy. Un pasaje hermosísimo de la palabra. Bueno, la palabra es hermosa toda, pero este pasaje que vamos a estar estudiando, vamos a estar compartiendo, reflexionando en él, es una de las muchas parábolas que encontramos en la palabra de Dios, y a mí me fascinan las parábolas. Las parábolas son unos cuentos cortos que utilizan imágenes de la cotidianidad, de nuestras experiencias cotidianas, para revelarnos misterios del reino de Dios. Y Jesús las utilizó de una manera magistral durante su ministerio terrenal. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre una de ellas, y le hemos puesto por título a nuestro sermón en esta mañana: un corazón abonado por el amor de Dios. Un corazón abonado por el amor de Dios. Así que te invito a que busquemos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a estar estudiando, vamos a estar dando lectura a dos porciones en ese mismo capítulo, del 1 al 9, y luego vamos a brincar, a saltar al 18 al 23. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. El Evangelio de Jesucristo, según Mateo, nos narra hoy que Jesús se puso a hablarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como eran tantos, tomó una barca
Es quizá uno de varios textos en la Escritura donde Jesús transforma una sencilla y rústica barca de pescador en un púlpito universal desde el cual transmite las verdades del reino. Jesús era y es un maestro, un pedagogo por excelencia. Frecuentemente lo encontramos en los evangelios haciendo uso de comparaciones y parábolas para comunicar el mensaje a quienes le siguen. Los que le seguían en general era gente sencilla, muchos de ellos con una poca o ninguna educación, pero a estos les era revelado el secreto de las parábolas, el secreto de la actividad y la persona de Jesús el Mesías. Jesús les llama dichosos porque sus oídos oyen el mensaje del reino de Dios. Igualmente tú y yo hoy somos dichosos de prestar atención, escuchar, entender, aceptar y poner por obra la buena noticia de Dios en Cristo. El evangelista Mateo, después de exponer la justicia del reino de Dios en los capítulos 5 al 7 de Mateo y de la proclamación de este mismo reino al mundo en el capítulo 10, ahora se dedica a explicar su misterio. Se trata de un reino sin grandeza y poder aparentes en su inicio, cuyo crecimiento es lento y profundo, pero al final será espléndido y glorioso. Es claro que los fariseos y los letrados y los religiosos de la época de Jesús no entendían la naturaleza del reino de Dios. Sin embargo, parece que tampoco lo hacían el total de las multitudes que seguían y escuchaban a Jesús. Hoy también hay muchos que escuchan el mensaje y no lo entienden. Por ello Jesús dedica tiempo para que al menos los más cercanos tengan claro el mensaje. De allí que en la segunda parte del evangelio de hoy se nos presente a Jesús explicando en detalle la parábola a sus discípulos. No es que el mensaje del reino de Dios sea revelado solamente a los que están más cercanos a Jesús, a sus discípulos. Por el contrario, es que si ellos, los que estamos cercanos, sus discípulos, lo entendemos bien, podremos entonces luego comunicarlo a los demás en nuestro trabajo, en nuestra misión, en nuestra tarea misionera y evangelística. En otras palabras, el evangelio no es excluyente, no es solo para algunos. La buena nueva del reino de los cielos es para todos y todas, al igual que lo es la totalidad de la palabra de nuestro Dios. Y es responsabilidad de nosotros, de aquellos que somos dichosos de entenderlo, el comunicarlo para que todos y todas puedan creer a este mensaje. La parábola que consideramos hoy, por ejemplo, trata de un sembrador y de la semilla que siembra. Señala 4 tipos de terreno en los que cae la semilla. Una parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre las piedras, otra cayó entre espinos, pero otra parte cayó en buena tierra. Los primeros 3 ejemplos no dieron fruto, o al menos fue escaso y desapareció prontamente. Se debió a factores que terminaron por echar a perder la siembra: pájaros, sol y espinos, que contrastan con el último, que concluye con una buena cosecha. Esto lo que indica es que aunque en la tarea de esparcir la buena semilla siempre habrán, al parecer, considerables esfuerzos infructuosos, a pesar de esto, la buena cosecha debe animarnos a nosotros, sus hijos y hijas, sus discípulos, a
continuar esparciendo la semilla. Los 4 tipos de terreno donde fue sembrada la semilla son las disposiciones o actitudes de las personas ante el mensaje del reino de Dios. Yo la he agrupado en 4 frases. Obsesión por uno mismo, egoísmo cerrado, entusiasmo superficial y la última de ellas, una apertura al prójimo. Vamos al primero de esos terrenos. El primer lugar encontramos en el versículo 19, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje, sembrado en su corazón. Podríamos afirmar que se trata de personas de poco o ningún compromiso con el mensaje del reino, muy volátiles en su vida de fe. Quizás no son perseverantes en la oración y así como llega el mensaje, se va de sus vidas sin lograr ninguna implicación práctica y de transformación en sus vidas. Ante su frágil y débil fe, ceden a la tentación del maligno quien le arrebata el mensaje sembrado en su corazón. Puede tratarse de algunos curiosos, como también algunos curiosos le seguían a Jesús. Todavía hay algunos curiosos que se acercan a los templos y congregaciones, pero el terreno de su interior no está abierto ni dispuesto a ser fecundado por la palabra, por la poderosa palabra de Dios. El segundo, que le he llamado entusiasmo superficial, en el versículo 20 y 21 nos expone que la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La falta de convicción lleva a muchos a abandonar e incluso a no comprometerse con el reino de los cielos. Seguramente se trata de aquellos que al comienzo gustan de participar con mucho entusiasmo, son muy sensibles, están en una búsqueda permanente de eventos llenos de emociones, entre muchas otras cosas más, pero al no tener una fe fundamentada y fortalecida, como dice el refrán popular, abandonan el barco. Abandonan el barco fácilmente ante las tempestades y huyen y se alejan de todo lo que implica ser un discípulo del Señor. El tercero de estos terrenos le he llamado egoísmo cerrado. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar buen fruto en ellos. Se trata de una disposición de egoísmo cerrado, como les mencioné, de avaricia y codicia. Son aquellos que no acogen la palabra de Dios sembrada en ellos y no permiten que produzca el fruto deseado. Ya el Señor lo dice en otra instancia. No pueden servir a Dios y al dinero, a las riquezas. El apego a lo material impide que penetre la luz y crezca libremente el mensaje del reino en sus corazones. Este mundo ofrece más cosas materiales que espirituales. Por eso debemos mantenernos alertas para no caer y abandonar el compromiso del reino. Por último, y finalmente, tenemos lo que he llamado el corazón o la actitud de una apertura al prójimo. Jesús expone a sus discípulos y a nosotros hoy al mensaje y significado de este último terreno. Allí leemos en el versículo 23
Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Este terreno representa a los creyentes en Jesús, fieles oidores y hacedores de la palabra, quienes abriendo los corazones abrigan allí la semilla, dejándola germinar y producir fruto abundante en nuestro prójimo hasta el 100%. En estos tiempos de pandemia, seguramente la calidad del terreno de nuestros corazones es probada de manera especial al no poder tener un contacto directo con nuestro templo, ni tener un contacto físico con la congregación, con los hermanos que amamos, o con nuestro pastor o nuestro líder espiritual. Y ante esta realidad, les presento una serie de preguntas para que reflexionemos. Les lanzo estas preguntas de reflexión para que cada uno la contestemos en lo interior de nuestro corazón. ¿Será arrancada la semilla por el maligno por la falta de algunas prácticas espirituales en estos momentos? ¿Será secada por la falta de una raíz que se fortalezca con la oración comunitaria y la solidaridad física? ¿Será ahogada por la multiplicidad de los problemas que afrontamos y que nos agobian? O más bien, ¿será que nuestro corazón está lo suficientemente abonado con el amor, la misericordia, la fortaleza de Dios y regado con su agua de vida, como para que la palabra pueda crecer y dar el 100% de los frutos, aún en medio del contexto difícil que atravesamos? La semilla lanzada por el sembrador está sufriendo una dura prueba en este tiempo, y es la iglesia, los fieles oidores y hacedores de la palabra, los responsables del cuidado de la siembra, que es la palabra de Dios y su reino, puesta amorosamente en el corazón de todos y de todas. El Dios que con sus manos nos formó del polvo ha abonado la tierra de nuestro árido corazón y lo ha regado con su agua de vida, haciendo de él tierra fértil, en donde la semilla del evangelio da fruto abundante y permanece. Que así sea en cada uno de nuestros corazones. Amén, amén y amén.